Cierre los ojos por un instante y respire profundamente. Intente recordar aquel olor inconfundible a pan tostado en la estufa, mezclado con el aroma fresco de la colonia familiar que su madre le ponía a puñados antes de salir a la calle. Escuche el suave eco de las campanas del pueblo o el sonido de la radio de madera emitiendo el serial de la tarde. Bienvenidos a un viaje directo al corazón de nuestra memoria. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para recordar 20 costumbres familiares de la España de los años 60 y 70. Hábitos cotidianos, sencillos y a veces precarios, que hoy en día parecerían una verdadera locura para las nuevas generaciones. Pero le aseguro que, al llegar al final de este recorrido, cuando hablemos del verdadero valor de las cartas que esperábamos durante semanas, una lágrima de pura y cálida nostalgia asomará a sus ojos. Póngase cómodo, amigo mío, porque volvemos a casa. En aquellos años, el tiempo parecía tener otra textura. Los días eran largos, pausados, y no existía la urgencia constante que hoy nos asfixia. La vida en España transcurría al ritmo de las estaciones, de las festividades religiosas y de la luz del sol. Saber esperar no era un defecto, sino una virtud que nos enseñaba a valorar las pequeñas recompensas. A menudo escuchamos decir que en aquella época vivíamos en la pobreza emocional, o que la falta de tecnología nos hacía estar menos conectados. ¡Qué gran mentira! Jamás hemos estado tan unidos como entonces. Las puertas de las casas estaban abiertas, los vecinos eran una extensión de la familia, y las tardes de invierno alrededor del calor compartido eran el mayor y más rico de los tesoros. No teníamos pantallas que nos robaran la mirada, así que nos mirábamos a los ojos. No teníamos mensajes instantáneos, pero teníamos conversaciones largas y profundas que sanaban el alma. La falta de bienes materiales se suplía con una imaginación desbordante y un amor incondicional que forjó el carácter de toda nuestra generación. Comencemos recordando la verdadera odisea que suponía viajar en familia a bordo del mítico utilitario de la época, aquel pequeño y valiente coche que revolucionó España. Imagínese la escena, porque seguro que la vivió en primera persona. El vehículo estaba cargado hasta los topes, con la baca llena de maletas atadas con cuerdas gruesas, y, a veces, hasta con la sombrilla y la silla de la playa asomando. Dentro, el calor era asfixiante, pues no existía el aire acondicionado. Las ventanillas bajadas dejaban entrar un viento cálido que nos despeinaba, junto con el penetrante olor a gasolina y a la tapicería de plástico oscuro que nos quemaba los muslos al sentarnos. No había cinturones de seguridad en los asientos traseros, y allí nos apretábamos 3 o 4 hermanos, a veces con la abuela incluida, cantando canciones populares para matar las horas. Un viaje de apenas 300 kilómetros podía durar el día entero. Hacíamos paradas estratégicas en los arcenes o a la sombra de algún pino solitario para abrir la fiambrera de metal, sacar los filetes empanados, la tortilla de patatas y el pan fresco. Era incómodo, sí, y llegábamos agotados y cubiertos de polvo, pero aquella aventura forjaba unos lazos familiares indestructibles. Cada curva de aquellas carreteras secundarias era parte de un ritual maravilloso que hoy, en nuestros modernos vehículos silenciosos y climatizados, hemos perdido para siempre. Y si el coche nos unía en verano, en los fríos inviernos de nuestra infancia, el verdadero centro del universo era la mesa camilla. ¡Qué invento tan humilde y a la vez tan extraordinario! En los salones o en las pequeñas salitas de estar, toda la familia convergía alrededor de esa mesa redonda cubierta por unas faldas de tela gruesa. Debajo, en el centro exacto, descansaba el rey del hogar, el brasero de picón o de carbón. El ritual de encenderlo era casi mágico, observando cómo las ascuas se volvían de un rojo intenso y esparcían ese olor tan característico a humo y hogar que se impregnaba en nuestra ropa para siempre. Nos sentábamos todos muy juntos, metiendo las piernas bajo las faldas para atrapar aquel calor reconfortante. A menudo, nos acercábamos tanto al brasero que nos salían aquellas manchas rojas en las espinillas que las madres llamaban cabrillas. Sobre la mesa, mientras sentíamos el calor en las rodillas, se hacían los deberes del colegio, se cosía la ropa rota, se jugaba a las cartas o simplemente se conversaba en voz baja mientras fuera soplaba el viento helado. La mesa camilla era nuestro refugio seguro, una especie de nido protector donde las confidencias fluían
y donde aprendimos que el frío exterior importaba muy poco cuando tenías el calor incondicional de tu familia arropándote bajo la misma tela. Hablemos ahora de las meriendas de nuestra infancia, aquellas que hoy en día escandalizarían a cualquier especialista en nutrición moderno. En aquellos años no existían armarios llenos de productos envasados, ni bollería industrial envuelta en plásticos brillantes. La merienda era un acto de pura sencillez e ingenio materno. Cierre los ojos y recuerde aquel enorme y pesado trozo de pan de hogaza, con su corteza dura y su miga densa. A veces, la mayor de las alegrías era ver a su madre echarle un generoso chorro de aceite de oliva crudo, espolvoreado con una fina capa de azúcar blanca que crujía al morder. Era un contraste perfecto, humilde y absolutamente delicioso. Otras veces, el manjar consistía en un trozo de pan empapado en un poquito de vino tinto con azúcar, una costumbre que entonces era totalmente natural y que supuestamente nos daba fuerza y color en las mejillas. Y en los días de verdadera fiesta, la merienda era un trozo de pan con una onza de chocolate negro, duro como la piedra, que había que morder con fuerza para arrancar un pedazo. Nos sentábamos en el bordillo de la calle, con las rodillas sucias de jugar, disfrutando de cada miga. Aquellas meriendas no tenían conservantes ni colorantes, pero tenían el sabor auténtico del amor de nuestras madres y la energía pura que necesitábamos para seguir corriendo hasta el anochecer. Al caer la noche, las calles de España se transformaban, y aparecía una de las figuras más entrañables y olvidadas de nuestra historia reciente. Imagínese en su cama, a punto de dormir, escuchando el silencio de la calle roto de pronto por el rítmico y metálico sonido de unas llaves pesadas chocando entre sí, seguido de una voz profunda que cantaba la hora y el tiempo. Era el vigilante nocturno, un hombre vestido de oscuro, armado con un palo de madera y un enorme manojo de llaves que le colgaba del cinturón. Cuando alguien llegaba tarde a casa y no llevaba llave, bastaba con dar un par de palmadas fuertes en medio de la calle y gritar su nombre. En pocos segundos, desde la oscuridad, aparecía aquel hombre dispuesto a abrir el portal a cambio de una pequeña moneda como propina. Era mucho más que un simple vigilante. Conocía a todas las familias del barrio, sabía quién estaba enfermo, quién llegaba tarde de trabajar y quién cortejaba a quién. Su sola presencia, caminando lentamente bajo la débil luz de las farolas, nos daba una inmensa sensación de seguridad. Saber que él estaba ahí fuera cuidando de nuestras calles nos permitía dormir a pierna suelta. Hoy nuestras calles están llenas de cámaras de seguridad y alarmas ruidosas, pero ninguna de esas máquinas modernas podrá jamás darnos la tranquilidad que sentíamos al escuchar aquel cercano y humano golpe de sus llaves en la madrugada. La televisión de los años 60 y 70 en España merecería un capítulo aparte por la paciencia y la expectación que nos enseñó. Hoy en día, consumimos miles de canales a cualquier hora del día o de la noche, pero entonces tener un televisor era un verdadero lujo. Era un enorme mueble de madera, con una pantalla pequeña en blanco y negro, y botones duros que hacían un ruido seco al girarlos. Solo existía un canal, o a lo sumo dos cuando llegó el segundo programa. Pero lo verdaderamente fascinante era la famosa carta de ajuste. Imagínese a toda la familia sentada en el salón, frente a la pantalla, mirando fijamente una imagen estática llena de círculos, líneas y cuadros de tonos grises, acompañada por una música clásica repetitiva o un pitido constante. Y esperábamos. Esperábamos sin quejarnos durante largos minutos, a veces media hora, sabiendo que a una hora exacta la imagen cobraría vida y empezaría la programación. Cuando la emisión por fin comenzaba, el salón se llenaba de magia. Y si la imagen se llenaba de rayas o perdía el sonido, el remedio casero e infalible era darle un golpe seco y firme en el lateral o en la parte superior del televisor, un gesto que curiosamente siempre parecía funcionar. Aquella televisión en blanco y negro nos enseñó que las cosas buenas de la vida requieren paciencia y que el entretenimiento se disfrutaba mucho más cuando se compartía en silencio con toda la familia. Otra estampa imborrable de nuestras cocinas y comedores era aquella vajilla que prometía ser eterna. Me refiero, por supuesto, a los icónicos platos, vasos y fuentes de cristal tintado, casi siempre en tonos ámbar oscuro o verde botella.
Aquellos objetos pesados y brillantes invadieron los hogares españoles bajo la promesa de ser absolutamente irrompibles. Y en gran parte lo eran. Todos recordamos haber visto cómo uno de aquellos vasos se resbalaba de las manos, caía al suelo de baldosas y en lugar de hacerse añicos, rebotaba con un sonido seco y contundente, para asombro de todos los presentes. Era una vajilla humilde, práctica y robusta, diseñada para sobrevivir a las familias numerosas de la época. Cada domingo, la mesa se vestía de gala, y aquellos platos ámbar se llenaban de cocido, de paella o de macarrones con tomate. El sonido metálico de las cucharas raspando el fondo del plato de cristal es una melodía que todos llevamos grabada en el cerebro. Hoy en día, acumulamos vajillas delicadas de cerámica fina que se astillan con mirarlas, pero en aquella época, aquellos platos irrompibles eran un símbolo de resistencia. Eran objetos hechos para durar toda la vida, exactamente igual que los compromisos, las amistades y los valores de aquel tiempo, que parecían forjados en ese mismo material duro y resistente. Dejemos por un momento el comedor y recordemos el botiquín de primeros auxilios de nuestras abuelas y madres. Una verdadera colección de remedios caseros que hoy serían vistos con mucha desconfianza, pero que a nosotros nos curaron absolutamente de todo. Cuando nos caíamos jugando en la calle y volvíamos a casa con las rodillas despellejadas, el tratamiento era implacable. Nuestra madre sacaba un pequeño frasco rojo y vertía unas gotas de aquel líquido escocedor directamente sobre la herida viva. Soplaba suavemente mientras nosotros apretábamos los dientes y las lágrimas asomaban a nuestros ojos. Si lo que teníamos era un fuerte catarro en pleno invierno, el remedio pasaba por untarnos una espesa capa de una pomada mentolada en el pecho y en la espalda, e incluso un poco debajo de la nariz. El olor a eucalipto inundaba la habitación y nos abría los pulmones mágicamente. Y no podemos olvidar las temidas cucharadas de aceite de hígado de bacalao, un líquido espeso y de sabor repugnante que nos obligaban a tragar bajo la firme promesa de que nos haría crecer sanos y fuertes. No había paracetamol de sabores frutales ni tiritas con dibujos animados. Aquellos remedios se escocían, sabían mal y eran bruscos, pero estaban aplicados con un amor tan fiero e inquebrantable que sanaban no solo el cuerpo, sino también el espíritu, convenciéndonos de que bajo el cuidado de nuestra madre éramos invencibles. La vida infantil en aquellos tiempos no transcurría dentro de las cuatro paredes de un dormitorio, ni frente a pantallas luminosas, sino en el inmenso y maravilloso territorio de la calle. Al salir del colegio, la rutina era tirar la cartera en cualquier rincón, merendar a toda prisa y bajar corriendo las escaleras. La calle era nuestro patio de recreo, nuestro campo de batalla y nuestra escuela de vida. Allí jugábamos a las canicas en la tierra seca, saltábamos a la comba cantando rimas antiquísimas, jugábamos al escondite entre los coches aparcados y nos pasábamos horas dando toques a un balón desgastado. No llevábamos relojes ni teléfonos móviles en el bolsillo. Nuestro único vínculo con el hogar era la voz de nuestras madres. Cuando el sol empezaba a ponerse y las farolas parpadeaban anunciando la noche, los balcones del barrio cobraban vida. De repente, una voz aguda y potente cruzaba el aire gritando nuestro nombre, ordenando que subiéramos de inmediato a cenar. No había margen para la negociación. Aquel grito materno desde el tercer piso era la ley suprema. Volvíamos a casa sudorosos, con la ropa llena de polvo, las rodillas sucias y el corazón latiendo de pura felicidad. La calle nos enseñó a socializar, a resolver conflictos, a ser creativos con piedras y palos, y a disfrutar de una libertad absoluta que los niños de hoy, encerrados y vigilados constantemente, difícilmente conocerán. Acompañar a nuestra madre a hacer los recados era una aventura diaria que nos sumergía en el verdadero tejido social del barrio. En los años 60, no íbamos a grandes e impersonales supermercados de luces frías y pasillos infinitos. Íbamos a la tienda de ultramarinos de la esquina, un local pequeño, oscuro y abarrotado de cosas, donde el olor a especias, a jamón curado, a jabón y a legumbres a granel se mezclaba en el aire. El tendero no era un empleado anónimo. Era don José o don Antonio, un hombre con un lápiz posado detrás de la oreja, que conocía a cada familia por su apellido. Pedíamos un cuarto y mitad de mortadela,
medio kilo de garbanzos pesados en una balanza de bronce y un bloque de hielo para la nevera. Pero la costumbre más hermosa, aquella que hoy parece una utopía basada en la absoluta confianza humana, era la famosa libreta. Muchas familias, al final de la compra, simplemente decían aquellas palabras mágicas que demostraban el honor y la dignidad de la clase trabajadora de la época. El tendero sacaba una libreta desgastada, mojaba la punta del lápiz en su lengua y anotaba cuidadosamente el importe total de la compra bajo el nombre de nuestra familia. A final de mes, cuando entraba el jornal en casa, la deuda se saldaba religiosamente. No había tarjetas de crédito, ni intereses, ni contratos firmados. Había algo mucho más valioso e inquebrantable que el dinero mismo. Había palabra, respeto y una confianza ciega entre vecinos. Y dentro de esas visitas a la tienda, había una tarea específica que casi siempre recaía sobre los hombros de los niños, y era el manejo de los pesados envases de cristal retornables. Era nuestra responsabilidad recoger las pesadas botellas vacías de leche o de gaseosa, meterlas en una bolsa de malla y caminar hasta el colmado haciendo tintinear los cristales con cada paso. Al devolverlas, el tendero nos descontaba unos céntimos del precio de las botellas nuevas. Era una forma de reciclaje rudimentaria, pero sumamente efectiva y respetuosa con el medio ambiente, mucho antes de que se pusiera de moda. Pero la estrella indiscutible de estos envases retornables era sin duda alguna el sifón. Aquella botella pesada, cubierta por una malla de plástico resistente y coronada por un cabezal metálico de colores brillantes, era la reina absoluta de las mesas dominicales. Ver a nuestro padre apretar el gatillo del sifón, soltando aquel chorro espumoso y ruidoso sobre el vaso de vermú casero, o mezclándolo con vino tinto para los mayores, era todo un espectáculo visual y sonoro. A los niños nos dejaban a veces echar un pequeño chorro de aquella agua con gas en nuestro vaso de naranja, sintiendo cómo las burbujas nos hacían cosquillas en la nariz. Aquel pesado sifón no era solo una bebida, era el símbolo líquido de que había llegado el domingo, el día de descanso y de celebración familiar. Las largas horas de entretenimiento en casa antes de la llegada masiva de la televisión tenían una banda sonora inconfundible. La cálida y crepitante voz de la radio de madera. Aquel enorme aparato, situado en un lugar preferente del salón, parecía tener vida propia. Cuando se encendía, tardaba un rato en calentarse, emitiendo un zumbido profundo mientras las válvulas de su interior se iluminaban con un brillo anaranjado, desprendiendo un olor peculiar a polvo caliente y componentes eléctricos. La radio era el verdadero reloj de la casa. Las amas de casa hacían las camas y preparaban el potaje escuchando con devoción las radionovelas. Aquellos dramas interminables donde se sufría, se amaba y se lloraba con una intensidad desbordante. Al caer la tarde, los niños nos acercábamos para escuchar los cuentos infantiles o las aventuras de héroes enmascarados, imaginando cada escena con un lujo de detalles que ninguna pantalla moderna podría igualar. Y los domingos por la tarde, el aparato cambiaba de dueño y resonaba por toda la casa la voz acelerada del locutor retransmitiendo el partido de fútbol, rodeado de estática y de gritos lejanos de los estadios. Nos sentábamos alrededor del aparato, mirando la tela del altavoz como si los jugadores fueran a salir por allí. Esa radio nos enseñó a escuchar con atención, a cerrar los ojos y a construir mundos enteros utilizando únicamente el poder mágico de nuestra imaginación y unas cuantas ondas hertzianas. La higiene personal en la España de aquellos años también tenía sus propios y elaborados rituales, que hoy nos harían echarnos las manos a la cabeza. El concepto de darse una ducha rápida con agua caliente todos los días por la mañana era sencillamente ciencia ficción. En muchas casas, el baño completo era un evento semanal, reservado casi siempre para el sábado por la tarde o la mañana del domingo, justo a tiempo para ir a misa y visitar a la familia. En los hogares más modestos, el baño consistía en calentar grandes ollas de agua en los fogones y llenar un barreño de zinc en medio de la cocina, donde los hermanos se turnaban para lavarse, aprovechando el mismo agua para no desperdiciar ni una gota. En las casas más afortunadas que ya contaban con un calentador de gas butano, la tensión se trasladaba al momento de encenderlo. Había que acercar la cerilla con cuidado, rezando para que la llama prendiera sin hacer aquel ruido explosivo que tanto nos asustaba.
Y si en medio del baño se acababa la bombona de butano, el grito de pánico pidiendo auxilio resonaba en todo el edificio. El baño concluía con una vigorosa fricción de toalla áspera y el uso de jabones en pastilla de olores intensos y herbáceos. Tras aquel duro pero efectivo proceso de limpieza semanal, nos sentíamos tan puros, tan perfumados y tan pulcros que casi nos daba miedo movernos para no mancharnos antes de ponernos la ropa de los domingos. Hablando de ropa, el vestuario infantil seguía unas normas de economía y aprovechamiento que las generaciones de la moda rápida e instantánea no podrían ni comprender. Comprar ropa nueva era un evento extraordinario, reservado para los estirones incontrolables o para ocasiones muy señaladas. La norma general era heredar. Las prendas pasaban del hermano mayor al mediano y del mediano al pequeño, soportando estoicamente el paso de los años y las travesuras. Cuando unos pantalones de pana se rompían por las rodillas de tanto jugar en el suelo, nuestra madre no los tiraba a la basura. Sacaba su caja de costura o se sentaba frente a aquella pesada máquina de coser de pedal que rumbaba como un tren, y aplicaba unas gruesas y resistentes rodilleras o coderas termoadhesivas, que a veces hasta planchaba con un paño húmedo. Todos los niños del barrio llevábamos rodilleras. Eran nuestras medallas de guerra, la prueba visible de que habíamos jugado duro. Los dobladillos se bajaban y se subían constantemente para adaptarse al crecimiento, dejando una marca descolorida en la tela. Aquella ropa heredada no nos daba ninguna vergüenza, al contrario, nos hacía sentir parte de una cadena familiar indisoluble. Cada prenda tenía su propia historia, impregnada del sudor y las risas de nuestros hermanos mayores, enseñándonos el profundo valor de cuidar las cosas para que duraran mucho tiempo. A medida que los niños crecían y se convertían en adolescentes en los años 60 y principios de los 70, la forma de socializar y enamorarse tomaba forma en los salones de las casas a través de los inolvidables guateques. Hoy en día, la juventud sale a grandes discotecas ruidosas, pero en nuestra época, la diversión se organizaba apartando los muebles del salón de alguna casa amiga cuyos padres estaban fuera, o, más probablemente, vigilando desde la habitación de al lado. Se enrollaba la alfombra pesada para poder bailar sobre el suelo brillante, y en el centro del improvisado salón de baile reinaba el tocadiscos portátil, aquel pequeño maletín mágico conocido popularmente como el picú. Los discos de vinilo pequeños giraban a 45 revoluciones por minuto, haciendo sonar las voces románticas de los cantantes de la época. En una mesa pequeña se apilaban los sándwiches de paté, los triángulos de pan de molde sin corteza y los vasos de refresco naranja. El ambiente era de una inocencia abrumadora. Los chicos y las chicas se miraban nerviosos desde lados opuestos de la sala, reuniendo el valor necesario para cruzar el salón y pedir un baile. Cuando sonaba la canción lenta, las luces se atenuaban ligeramente, y aquellos bailes agarrados, con una distancia prudencial impuesta por la moral de la época, hacían latir los corazones con una fuerza salvaje. Aquellos guateques caseros fueron el escenario de nuestros primeros amores, fraguados entre sándwiches caseros y vinilos rayados. El fin de semana marcaba no solo un descanso laboral, sino una transformación completa en la apariencia y la actitud de toda la familia. Existía un código no escrito pero estrictamente respetado por todos: ponerse la ropa de los domingos. El domingo no era un día para andar en zapatillas por casa o llevar ropa cómoda y desaliñada. Era el día de guardar, el día en que la familia salía a pasear, a escuchar misa o a visitar a los abuelos, y había que mostrar el mayor de los respetos a través de nuestra vestimenta. A los niños nos obligaban a vestir con pantalones cortos incluso en pleno invierno, chaquetas abotonadas, calcetines altos perfectamente estirados y unos zapatos de cuero duro, brillantes de tanto betún, que a menudo nos hacían unas dolorosas rosaduras en los talones. Las niñas lucían vestidos almidonados que picaban un poco y lazos gigantescos en el pelo. Pero lo más inolvidable era el peinado. Nuestras madres nos peinaban con raya a un lado, usando un peine fino empapado en agua o en grandes cantidades de gomina, dejándonos el cabello tan pegado al cráneo que parecía pintado. Caminábamos tiesos, incómodos, pero inmensamente orgullosos, de la mano de nuestros padres, que también lucían sus mejores trajes y abrigos. La ropa de los domingos nos enseñó la importancia del respeto, de la pulcritud
y de dar valor a los momentos especiales de la semana, separándolos visualmente de la rutina diaria. Cuando llegaban los calurosos meses de verano, especialmente en los pueblos y en las ciudades del interior de España, el refrigerador más avanzado y ecológico que existía no funcionaba con electricidad, sino con la pura sabiduría de la tierra. Hablo, por supuesto, del humilde y maravilloso botijo de barro cocido. Hoy en día, bebemos agua embotellada y refrigerada por potentes motores, pero nada, absolutamente nada, se compara al ritual de beber agua fresca de un botijo en pleno mes de julio. Solía estar colocado en una ventana orientada al norte, a la sombra, a veces sobre un plato pequeño porque siempre sudaba unas gotas de humedad. Ese barro poroso transpiraba lentamente, y al evaporarse el agua de la superficie exterior, enfriaba de manera mágica el líquido en su interior. El olor de aquel barro mojado era el aroma inconfundible del verano. Beber a gallete era todo un arte que se aprendía desde pequeño. Había que levantar aquel peso con los brazos en alto, inclinarlo con precisión y recibir el fino y fresco chorrito de agua directamente en el fondo de la garganta, sin que los labios tocaran el pitorro. A veces, la puntería fallaba y el agua helada nos resbalaba por la barbilla y el pecho, provocando una carcajada general. El botijo no solo saciaba nuestra sed, era una lección de física natural, una obra de artesanía y un elemento central que unía a trabajadores en el campo y familias en las terrazas, compartiendo la misma agua fresca bajo el sol abrasador. Si hablamos del mundo de los olores que marcaron nuestra infancia en la España de los 60, existe un frasco gigante de cristal que reinaba en los cuartos de baño y en los dormitorios de casi todas las familias. Era la colonia a granel, aquel líquido fresco de color amarillo claro, con un intenso olor a limón, a romero y a limpio, que las madres compraban casi por litros en las perfumerías de barrio. Esta colonia no se aplicaba con un sofisticado y delicado vaporizador moderno. El ritual era mucho más contundente y enérgico. Antes de salir de casa para ir al colegio o a dar un paseo dominical, nuestra madre se volcaba un gran chorro de aquel líquido frío directamente en el cuenco de sus manos. Tras frotarlas rápidamente, nos frotaba la cabeza, el cuello, las mejillas y la nuca con unas palmadas fuertes y sonoras que casi nos dejaban sordos. El impacto del alcohol frío en la piel nos hacía parpadear y encoger los hombros, pero de inmediato nos envolvía una nube de frescor inigualable. Todo el país olía lo mismo. Olía a familia, a niños recién peinados, a mañanas frías y a hogares ordenados. Era un perfume humilde, democrático y expansivo, que dejaba un rastro de pulcritud en los pasillos de los colegios y en las bancadas de las iglesias. Ese olor cítrico se impregnó tan profundamente en nuestra memoria que hoy, 50 años después, basta con percibir un ligero rastro de aquel aroma para volver a sentir las fuertes y amorosas manos de nuestra madre en nuestras mejillas. Las comunicaciones a distancia en aquella España carecían de la inmediatez abrumadora de hoy, pero poseían una solemnidad y una importancia maravillosas. Hablamos de los primeros teléfonos de baquelita negra que empezaron a llegar a las casas. Aquel aparato no era un simple objeto, era casi un altar en el recibidor de la vivienda. Era enorme, brillante y pesado, con un disco giratorio metálico que hacía un ruido mecánico hipnótico cada vez que marcábamos un número redondo. Su timbre estridente, al igual que una alarma, sobresaltaba a toda la familia, y todos corríamos para ver quién era el afortunado en responder. Las llamadas eran un asunto serio y costoso. No se llamaba para charlar horas de trivialidades, se llamaba para dar buenas o malas noticias, para felicitar el santo o para avisar de una llegada inminente. De hecho, muchos de aquellos teléfonos familiares tenían un pequeño candado de metal encajado en el disco de marcar. Los padres lo colocaban cuidadosamente para evitar que los niños o las visitas indiscretas pudieran hacer llamadas a escondidas y aumentar la temida factura del teléfono, ya que los pasos de las conferencias se cobraban muy caros. Cuando finalmente alguien nos pasaba el pesado auricular negro, lo sosteníamos con ambas manos, hablando a gritos porque siempre pensábamos que el que estaba al otro lado, al estar lejos, no nos escucharía. Aquel teléfono negro nos enseñó a medir nuestras palabras, a respetar el silencio y a entender que escuchar la voz de un ser querido lejano era un privilegio muy costoso pero inmensamente valioso.
A pesar de la llegada de aquellos pesados teléfonos negros a algunos hogares, la inmensa mayoría de las familias trabajadoras, especialmente aquellas que habían emigrado del pueblo a las grandes ciudades o al extranjero, dependían de un medio de comunicación mucho más lento, romántico y profundamente humano, que era el correo postal. Escribir y recibir cartas era un ritual cargado de emociones. Usábamos aquellos finos sobres azules o blancos con los bordes pintados a rayas rojas y azules si la carta iba al extranjero. Escribir una carta requería sentarse a la mesa con buena luz, elegir cuidadosamente las palabras, cuidar la caligrafía e intentar meter todos los sentimientos en un par de folios para no exceder el peso permitido. Y luego estaba la figura del cartero, el hombre más esperado del barrio. Las madres se asomaban a la puerta o al balcón, esperando ver su uniforme y su cartera de cuero cruzada al pecho. Cuando al fin llegaba un sobre con la letra conocida de un hermano lejano, de un novio haciendo el servicio militar o de los abuelos del pueblo, la carta no se leía a solas. Se abría con cuidado extremo para no romper el remite, y a menudo se leía en voz alta en el salón para que toda la familia escuchara las novedades. Guardábamos aquellas cartas en cajas de zapatos de cartón, atadas con una cinta. Hoy enviamos miles de mensajes fríos y vacíos que se borran en un instante, pero aquellas cartas escritas a mano, borroneadas a veces por las lágrimas y con el sello lamido por el remitente, contenían pedazos reales del alma de quien las escribía, y las atesorábamos como el patrimonio emocional más grande de nuestra casa. Para concluir este bloque de recuerdos compartidos, debemos hablar de la costumbre familiar más silenciosa, pero quizás la más importante de todas las que han desaparecido en el vertiginoso ritmo del siglo XXI. Me refiero al profundo, reverencial e incuestionable respeto hacia nuestros mayores y a la tradición de escuchar sus historias. En los años 60 y 70, la experiencia y las canas no se ocultaban ni se marginaban, se celebraban. Los abuelos no eran apartados en residencias solitarias, vivían bajo el mismo techo, compartiendo la misma mesa camilla y la misma comida. Ellos eran los guardianes de nuestra historia, las bibliotecas vivientes de un tiempo aún más difícil que el nuestro. Después de cenar, antes de que el sueño nos venciera, la costumbre era sentarse en silencio a su alrededor. Sin interrupciones, sin la distracción de un teléfono móvil brillando en la oscuridad, simplemente escuchábamos. Nos contaban historias de la guerra, anécdotas de su propia juventud en los pueblos, cuentos populares llenos de moralejas y romances antiguos. Nosotros, los niños, absorbíamos cada palabra con los ojos muy abiertos, sintiendo un respeto profundo que no nacía del miedo, sino de la más pura admiración. Crecer escuchando la sabiduría calmada de nuestros mayores nos dio raíces gruesas y fuertes. Nos hizo entender que éramos el eslabón de una cadena inquebrantable de supervivientes y soñadores. Esa atención plena, esa reverencia por las arrugas y esa capacidad de escuchar en silencio sin prisa alguna, es la costumbre más hermosa, curativa y poderosa que lamentablemente hemos dejado escapar de nuestros hogares. Al final del día, amigo mío, cuando el humo del brasero se ha disipado y las cartas azules se han vuelto amarillas en la caja de zapatos, nos damos cuenta de una gran verdad. En realidad, no echamos de menos los pesados teléfonos de baquelita negra, ni las heridas escociendo bajo el yodo, ni los calurosos y sofocantes viajes en aquel coche atestado. Lo que verdaderamente nos produce este nudo en la garganta es la añoranza de lo que nosotros fuimos en aquellos años. Echamos de menos nuestra juventud, esa energía imparable, esa inocencia intacta y, sobre todo, extrañamos a las personas que estaban con nosotros alrededor de aquella mesa camilla y que hoy, desgraciadamente, ya solo viven en nuestro recuerdo. Aquella España no era perfecta, tenía carencias y durezas, pero estaba construida sobre unos pilares humanos de amor, respeto y unión vecinal que la hacían inmensamente rica. Si este viaje al pasado ha acariciado su corazón y le ha hecho sonreír al recordar las manos de su madre o la voz de sus abuelos, le pido de todo corazón que se suscriba al canal y nos deje un me gusta para que podamos seguir desenterrando juntos estos tesoros de nuestra memoria. Y ahora, antes de despedirnos, me encantaría leerle en los comentarios. Dígame, de todas estas 20 costumbres que hemos recordado hoy,
¿Cuál es la que más echa en falta en el mundo moderno? ¿O cuál le ha traído el recuerdo más dulce de su infancia? Escriba su historia, porque nuestra memoria es el único refugio donde los que amamos vivirán para siempre. Hasta muy pronto y muchas gracias por su maravillosa compañía.